Bueno, vamos a hablar de cadenas de Markov. ¿Qué es una cadena de Markov? Una cadena de Markov es un proceso estocástico sin memoria, es decir, el estado futuro del proceso depende únicamente del estado actual en que se encuentre y no de estados pasados. ¿Cómo se representa una cadena de Markov? Bueno, una cadena de Markov se puede representar como la multiplicación de un vector que representa el estado de interés por una matriz que represente la transición entre los estados. En este caso tendríamos y en n+1 igual a p, que vendría siendo la matriz de transición o de probabilidades por y en n, donde y en n representa el estado en el tiempo actual y y en n+1 representa el estado en el periodo siguiente. Cabe recordar aquí o notar que la matriz de transición P debe tener la propiedad de que sus columnas sumen 1. Pongamos un ejemplo para que sea un poco más claro. Supongamos que tenemos una compañía que renta autos y que tiene dos agencias, una en la Ciudad de México y otra en Querétaro. Sabemos que estadísticamente las personas que rentan autos se mueven entre las dos ciudades de la siguiente manera. 80% de los autos de la Ciudad de México se quedan en la Ciudad de México, 20% de los autos de la Ciudad de México se mueven a Querétaro, 30% de los autos de Querétaro se mueven a la Ciudad de México, 70% de los autos de Querétaro se quedan en Querétaro. Bueno, vamos a representar esto en lenguaje matricial. En lenguaje matricial podemos representar el movimiento de los autos de la siguiente forma. Y en n+1, que vendría siendo el vector de estados de la Ciudad de México en n+1 y de Querétaro en n+1, es igual a P, que es nuestra matriz de transición, que en este caso sus columnas suman 1, 0.8, 0.2 y 0.7, 0.3, por el vector en el estado actual, en la Ciudad de México en n y Querétaro en n. Es igual a P por y en n. Es decir, cada mes multiplicamos y por la matriz de Markov P. Ambas columnas deben sumar 1. Bueno, en nuestro ejemplo, dado que todos los autos inician en la Ciudad de México, tenemos que y0 es igual a 100,0 y bueno, con el tiempo, después de hacer la multiplicación de estados, vemos que en el periodo 1, hoy tenemos 80 autos en la Ciudad de México, 20 autos en la Ciudad de Querétaro, en el periodo 2, 70 y 30, en el periodo 3, 65 y 35, y si hacemos esto infinidad de veces, podremos llegar a la distribución límite que es 60-40. Veámoslo de la otra forma. Supongamos que todos los autos inicien en la ciudad de Querétaro. En este caso, nuestro vector en 0 sería 0,100, en 1 sería 30,70, en el periodo 2 sería 45,55, en el 3 52,5, 47,5, y si hacemos esto una infinidad de veces, notaremos que llegamos a la misma distribución límite 60-40, sin importar en dónde comiencen los autos. A esta distribución límite se le suele llamar también estado estacionario. Ahora es importante preguntarnos por qué sucede esto. Bueno, para entender un poco por qué sucede esto, podemos estudiar los vectores y valores propios de nuestra matriz. Recordemos que en álgebra lineal los vectores propios de un operador lineal son los vectores no nulos que, cuando son transformados por el operador, dan lugar a un múltiplo escalar de sí mismos, con lo que no cambian su dirección. Este escalar L recibe el nombre de valor propio. Y bueno, ahí tenemos la ecuación. A por B es igual a L por B, que es el valor propio, por el vector propio. Esta es la condición que se debe cumplir. Sabemos de nuestro curso de álgebra lineal que
el cálculo de los valores propios se realiza haciendo el determinante de la matriz menos L en cada diagonal. Entonces, en este caso calcularíamos el determinante y lo igualaríamos a 0 y nos daría un polinomio, el cual después de factorizarlo podríamos llegar a la conclusión de que para que sea igual a 0, nuestros valores propios tendrían que ser L igual a 1 y L igual a 1 medio. Con estos valores propios podemos calcular los vectores propios y haciendo el procedimiento ahí indicado, podríamos llegar a la conclusión de que nuestro vector propio es 1 medio por 1 menos 1. El valor propio L1, y esta es donde empieza la interpretación, es tal que en y en n, es decir, y en nuestra distribución límite 60-40, nos da lugar a que en n más 1, es decir, en el periodo subsiguiente, tengamos el mismo vector, 60-40. Esta es la interpretación del autovalor o el valor propio L igual a 1, y es lo que nos garantiza que la distribución límite ahí se quedará. Y el valor propio L igual a 1 medio significa que cada mes la distancia al estado estacionario es multiplicada por 1 medio. Bueno, esto lo podemos ver en nuestro ejemplo de manera muy clara. Vemos que iniciábamos con 100 autos en la Ciudad de México en el periodo 0, en el periodo 2 tendríamos 80, en el periodo 3 teníamos 70, en el periodo 65 teníamos, en el periodo 4 teníamos 65 en la Ciudad de México. Entonces veíamos que se reducía 100, 80, 70, 65. Es decir, cada periodo la distancia que teníamos al estado estacionario se reducía en la mitad. En el periodo inicial de 100 a 60 tendríamos una distancia de 40 que se reducía gracias al valor propio de 1 medio, y de tal forma que en el periodo 2 teníamos 80, de 80 a 60 teníamos 20 que se reducía en 1 medio la distancia a 70, y así sucesivamente hasta llegar al estado estacionario. Bueno, de manera similar, cuando iniciábamos con todos los autos en Querétaro, este se acercaba de 100, se acercaba a 40, reduciendo la mitad de la distancia cada mes, por lo que teníamos en nuestros vectores 0, 20, 30, 35 hasta llegar a 40, que era la distribución límite o el estado estacionario. Bueno, otra forma en la que podemos darnos cuenta de esto es por medio de la diagonalización de nuestra matriz de transición. En notación matricial podemos diagonalizar a P usando sus valores y sus vectores propios. Entonces, si hacemos esto para P a la n, que es nuestra matriz de transición después de n veces, nos podremos dar cuenta que tendremos esta matriz de aquí, con nuestra matriz de valores propios en el centro, elevados a la potencia n. Haciendo la operación y factorización podemos darnos cuenta de que con nuestros datos iniciales tenemos la matriz de 0.6, 0.4 en las dos columnas, que era nuestra distribución límite o nuestro estado estacionario, más 1 medio a la n por 0.4 menos 0.4 menos 0.6 y 0.6. Con esta matriz y de esta forma podemos darnos cuenta que para n igual a 1 nos da nuestra matriz inicial de P, y cuando hacemos esto para n hacia infinito, la matriz límite P tiene a 0.6 y 0.4 en ambas columnas, y los 100 autos pueden empezar en la columna de la Ciudad de México o en la columna de Querétaro, y esto no importa, siempre tenemos el mismo resultado final de 60-40 cuando n va al infinito. Este es un resultado asombroso para matrices de Markov positivas como P.
El requerimiento para una matriz de Markov positiva es que para todo P y J mayor a 0, además de que cada columna de P sume 1 de tal manera que no se pierda ningún auto, entonces 1 transpuesto por P es igual a 1 transpuesto. De tal manera que la matriz P tiene en L1 su valor propio más alto, que es igual a 1, y tiene garantizado un vector propio positivo. Bueno, esto nos lo garantiza el teorema de Perron-Frobenius. En álgebra lineal, el teorema de Perron-Frobenius fue probado por Oscar Perron en 1907 y George Frobenius en 1912. Afirma que una matriz cuadrada real con entradas positivas tiene un valor propio real único más grande y que el vector propio correspondiente puede elegirse para tener estrictamente componentes positivos. Es este teorema para matrices positivas que nos garantiza que el autovalor principal será mayor a 0 y de la misma manera el autovector. El hecho de que la columna sume 1 nos dice que P transpuesto será igual a 1 y que el autovalor principal será igual a 1. Y esto es lo que produce el estado estacionario cuando Y va a infinito como un múltiplo de su autovector. Bueno, ¿por qué sucede la convergencia? Cuando n tiende a infinito, solo el 1 en la matriz diagonal sobrevivirá, porque es el único que es elevado, ¿no?, a la n y se mantiene. Los demás se van a 0. La matriz límite tiene a x1 en cada columna. Por lo tanto, el estado estacionario tiene que ser un múltiplo de la columna vector de x1. El múltiplo en este caso, en nuestro ejemplo, es 60-40, porque empezamos con 100 autos. Una cadena de Markov no añade ni quita autos y eventualmente los distribuye de acuerdo con el vector propio principal x1 de P. Bueno, con respecto a las probabilidades de transición, solo hay que recordar que la probabilidad de P y J no depende de n. Es decir, estas probabilidades las tomamos como dadas y permanecen invariantes con el tiempo. Y en segundo lugar, las probabilidades de y en n+1 para el nuevo estado dependen solamente del estado actual. Cabría preguntarnos acerca de los estados posibles de una cadena de Markov. ¿Cuáles son los posibles estados? Bueno, en nuestro ejemplo anterior, los estados son la Ciudad de México y Querétaro. Y aquí caben 3 opciones. Que la cadena de Markov sea finita y en cada estado de xn es uno de los números 1, 2 hasta n. Que la cadena sea una cadena infinita de Markov y en cada estado de xn sea un entero n, 1, 2 al infinito. Y que sea una cadena continua de Markov en cada estado xn con un número real. La mayoría de las veces se utilizan cadenas finitas de Markov con n posibles estados. Y bueno, por último, nada más ver la matriz de transición. Recordar que todas las entradas de la matriz de transición de P tienen que estar entre 0 y 1. Cada columna debe sumar 1. Y que la transpuesta de P es una matriz no negativa con valor propio igual a 1. Y con vector propio 1. Pero en este último caso tenemos que encontrar siempre el vector propio de P. Y bueno, si llegaron hasta aquí, gracias.